Y yo quisiera que abrieran el libro de Mateo, el capítulo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado. Fíjense lo que dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Otra vez lo quiero repetir: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, lo mandaron a volar. Les importó un bledo lo que él les estaba diciendo, Judas les estaba diciendo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Dos cosas importantes aquí: sangre inocente. Segundo, no les importó absolutamente nada. Y la horca. Se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es ¿qué? Precio de sangre. Pero no las quedamos. Es que precio de sangre. Di precio de sangre. Di sangre inocente. Di precio de sangre. Di la horca. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Fíjense bien lo que compraron. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. 3 veces menciona sobre la sangre, no la sangre de Jesús, sino de sangre inocente que se vendió, que Judas vendió esa sangre inocente, Jesús. Les importó muy poco, fueron y compraron un campo, no sé si para edificar ahí cosas, pero ahí le llamaron campo de sangre hasta el día de hoy. Hechos capítulo 1, verso 9, antes de que llegara el día de Pentecostés, algo sucedió. Verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Se acuerdan que eran los 120 que recibieron la llenura del Espíritu? Vean que hubo en los 120 antes de ser llenos del Espíritu Santo y qué era lo que hablaban. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contados con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, es importante esto, iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué horrible eso, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir, ¿cómo? Quiere decir campo de sangre. México hechizado. Se cree que puede haber una recesión en Estados Unidos para el 2021, tal vez a mediados o finales, o para el 2022, y México no va a ser la excepción. De hecho, ahora con aquello que se iba a aumentar el 5%, los Estados Unidos hacia México, los aranceles, México entraría en recesión. Se ha detenido eso, y yo creo que se ha detenido por las oraciones de nosotros. Esta semana, después de hablar sobre México hechizado, acontecieron cosas muy raras. 2 personas de 2 sectas, importantes cada una,
fueron notorias en las noticias hasta el día de hoy. Una tienen mucha reserva de una de ellas, pero la otra fue notorio, y ustedes saben acerca de ello, de lo que sucedió con estas. Si esto hubiera ocurrido, y puede ocurrir, y creo que va a ocurrir tarde que temprano, puede haber, si no es que lo detenemos, puede haber 3 años de gran recesión y que tengamos sequía en nuestra tierra y en nuestra economía. Aparte de los cambios climáticos tan drásticos y esto de que la naturaleza está cambiando rápidamente, es increíble. También vemos que hay acciones en relación al aborto y creen que la consecuencia, lo que están aceptando legalmente sobre el aborto, creen que no va a tener consecuencia, pero esos sacrificios de sangre de bebés que aumentan cada día van a traer cosas drásticas. Gente inocente, sangre de gente inocente. ¿Están ahí? Se está provocando también con la ideología de género. Escucha bien, está provocando, y a veces yo había pensado esto: ¿por qué las naciones están aceptando toda esta situación de ideología de género? Si creo que va para que no aumente la población. De hecho, las tasas de crecimiento que están en estos momentos van a tener una consecuencia generacional y puede desaparecer una raza en una generación. Pensamos que no habrá consecuencias. En España, por ejemplo, el crecimiento es de 1.1. Cuando tú bajas tu tasa del 2% de crecimiento, tu raza no sobrevivirá. Sabemos una Europa vieja. Yo he ido a predicar a Europa y la gente que está sentada es gente adulta, los baby boomers, la gente con cabeza blanca, pero tienen muchos perritos. En Canadá cada vez vemos más asiáticos, más musulmanes, más hindúes, y creo que están teniendo también una tasa de crecimiento bajo. En una generación, Canadá en 40 años, vamos a ir viendo que van a desplazar a los güeros, este tipo de razas. Va a haber un pueblo diferente en ellos. Sin embargo, el día de hoy los asiáticos y los musulmanes tienen una tasa de crecimiento del 8%. Es cuestión de algunos años, de unos 40 años, que las naciones cambien en sus migrantes, y este problema de migración que hay cada vez más, que lo están enfrentando Francia e Inglaterra, los problemas que tienen cada vez económicos España, Grecia, Italia, Francia, bueno, las naciones, diferentes otras naciones que lo están teniendo también, y aparte le están dando cuerda a la ideología de género. Parece que no quieren que haya más habitantes en este mundo, y como no lo van a poder detener, van a hacer su guerra, donde va a haber la gran tribulación. Estén al tanto de todo eso. Escúchenme, se está ahorcando a una generación, se está derramando sangre inocente, se están comprando campos a Céldama en cada una de sus lenguas, campos de sangre. Y no estaría mal que sería México hechizado, campos de sangre, que se le llamara a esta conferencia, no lo sé, pero
pero pensando en estos momentos. También me llegó un reporte, un video de noticias, parecen serias, donde en el palacio creo que es Miravalle, ¿no? El palacio de Venezuela, o de Miraflores, Miraflores, el palacio de Miraflores de Venezuela, donde aparecen los altares demoníacos, altares de los hechiceros que desde Hugo Chávez se trajo hacia Venezuela, y ahí se ven los altares, y son altares donde estos hechiceros piden la protección para Hugo Chávez y piden la protección para ahora Maduro. Los cubanos encontraron una fascinación a lo oculto por Hugo Chávez. ¿Y qué está habiendo? Pues esa fascinación a lo oculto. Bueno, tenemos Nicaragua, tenemos Bolivia, tenemos Perú, por ahí pasa también, está por ahí tambaleando Ecuador, y México entrando a una fascinación en las altas esferas hacia lo oculto. ¿Qué creen que puede haber como consecuencia? Piénsalo. Sí, empezamos esta conferencia. México hechizado, México hechizado, campos de sangre. Comenzamos. Segunda de Samuel, capítulo 21. Agárrense, hijos, porque van a oír lo que nunca han oído tal vez antes, como el domingo pasado. Segunda de Samuel, en el capítulo 21. Voy a leer, así que ténganme paciencia, porque es entre enseñanza y predicación hoy. ¿Están ahí? Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Cuántos años fueron de hambre en los tiempos de David? 3 años consecutivos. O sea, no hubo una pausa. Y David consultó al Señor y le dijo: el Señor, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. Así que le podemos llamar a esta conferencia casa de sangre o campos de sangre. ¿Por qué? Por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Señor? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, o sea Saúl, y que maquinó, fíjense la palabra maquinó, contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Para que los ahorquemos delante del Señor en Gabá de Saúl, el escogido de Dios. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento del Señor que hubo entre ellos. Lisiado pero perdonado y librado de muerte Mefiboset. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Bersalai y Meolatita. ¿Quién era esta Mical? Mical fue esposa de David, pero se cree que esta era la hermana
y los entregó, o sea, la cuñada, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos, ¿qué hicieron? Otra vez la palabra. ¿Qué hicieron? Di fuerte. Los ahorcaron en el monte delante del Señor, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela del cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían ¿qué? Colgado, los colgaron, los ahorcaron ahí también. Los filisteos, colgados los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Otra vez la palabra ahorcado. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios fue propicio a la tierra después de esto. Varias veces se menciona, creo 3 veces se menciona ahorcados, colgados. Y una tierra en maldición por 3 años. Hace un momento se me acercó una persona y me dijo: yo quiero dar esta ofrenda antes de que la tierra sea sanada. Y le digo: es lo que voy a predicar. Digo: wow. Digo: antes de que la tierra sea limpia, me dijo, es la palabra, antes de que la tierra sea limpia. Bueno, la tierra en el tiempo de David, 3 años continuos de hambre, 3 años continuos de sequía. Yo solamente cuando lo estaba leyendo me lo estaba tratando de imaginar, una nación, a la gente, a las personas con hambre. ¿Qué hicieron? Había una casa de sangre. Segundo lugar, Saúl violó un tratado, violó un pacto. Se le hizo fácil él, según en su celo, brincarse lo que habían hecho sus antepasados, lo que había hecho Josué con los gabaonitas. ¿Qué es lo que a veces sucede con los presidentes? Viene un nuevo presidente y se salta los acuerdos, y se salta los pactos, y se salta los juramentos que ha habido. Él los quebró, él los rompió y dijo: adiós con los gabaonitas. Entonces, en ese celo, en esa ideología, en ese pensamiento que tenía este líder, Saúl, provocó una nación árida, una nación seca, con hambre y un espíritu de muerte, un campo de sangre en toda la nación, corriendo por toda la nación. Parece México, ¿verdad? Una casa de sangre, esto es para nosotros. Un campo de sangre, esto es para nuestra nación. ¿Qué sucedió después de esto? 4 gigantes se levantaron. No voy a hablar sobre los gigantes, pero es una historia, una predicación que podemos sacar ahí mucho jugo. 4 gigantes se levantaron contra Israel. Pero Dios les había prometido que Él iba a ser propicio después de todo eso a ellos. Y si no hubiera sido así, los gigantes los hubieran acabado a los israelitas. Si tú sigues leyendo, en el verso 22 de estos 4 gigantes,
Dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. O la historia es interesantísima si tú la sigues leyendo, pero no me puedo parar ahí porque hay mucho material y yo quiero terminar este material. ¿Me aguantan? Sí. Entonces vamos a Josué, en el capítulo 9 de Josué, y vamos a ver a los gabaonitas. Vamos a ver a los gabaonitas. Jueces, capítulo 9. Vamos a leer un poco largo. ¿Me aguantan? ¿Me soportan? Vamos a ver el engaño y la astucia de los gabaonitas. Dios le había dicho a Josué, entra a la tierra prometida y acaba con todos, no dejes absolutamente a nadie. Los gabaonitas, muy astutos, sabiendo que los iban a acabar a ellos y a sus hijos y nietos y animales y todo, los iba a arrasar Israel. Dijeron, tenemos que hacer algo. Vamos a ver qué hicieron. Yo se los puedo platicar, pero es mejor que lo leamos. Cuando oyeron estas cosas, verso 1, todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sus sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Fíjense lo que pidieron ellos, hagan alianza. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba con Astarot. ¿Sí me estás acompañando? Yo sé que leo muy rápido. Sí. Por lo cual nosotros, o nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos siervos, haced, ¿qué le dijeron otra vez? Alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino del día que salimos para venir a vosotros, y él aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también nuestros vestidos, zapatos ya están viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Cuando hagas alianza es importante consultar a Dios. ¿Y Josué qué hizo? Paz con ellos. Dios les había dicho, mátalos a todos. ¿Y él qué hizo? Paz con ellos. Y celebraron con ellos otra vez alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después de que hicieron ¿qué? Alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día y llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Derot y Kiriat Jearim. O sea, tenían 4 ciudades. Estos cuates no eran pequeñitos. Tenían un pueblo grande. Tenían 4 ciudades. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros le hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Ellos guardaron un pacto, guardaron un juramento.
No los podemos tocar. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. ¿Para que no venga qué? Romper un juramento, romper un pacto, romper un tratado tiene consecuencias. Para que no venga ira sobre nosotros. Verso 21, dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según lo habían prometido los príncipes. Y llamándoles Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo que ahora moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois. Y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciera bueno y recto para hacer de nosotros, hazlo. Y lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores, aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en lugar que el Señor eligiese. Lo que son, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo son? Hasta el día de hoy. Usaron astucia, engaño, maquinaciones y buscaron alianzas. Escúchame, estos eran hechiceros, estos eran gente mala, era gente que practicaba el sacrificio de niños. Hoy practicamos el aborto. Ellos los tiraban a Moloch, los incineraban a los primogénitos. Era gente aberrante, gente muy, muy mala y engañadora y astutos. La manera de poderse librar del engaño, de la muerte, era engañando a Josué, engañando a los príncipes de Israel, y así lo hicieron. Escúchame, su target fue: hagamos alianza. Varias veces lo menciona. Ojo, los demonios siempre van a tratar de usar gente para que tú hagas alianzas, y los hijos de Dios hagan alianzas y juramento, aún ellos sin usar armas, introducirse en tu casa y provocar que la casa sea de sangre. Ellos fueron espinos para Israel todos los días de Israel. Tenemos que entender que los demonios buscan la manera de maquinar, de engañar. Engañaron a Eva, usaron astucia, engañaron a Eva. Hicieron que Adán rompiera un pacto. Se los puedo mostrar bíblicamente. Que Adán rompió un pacto, y Saúl estaba rompiendo un pacto. Aun cuando eran malvados, Saúl rompió un pacto. Tenemos que abrir nuestro entendimiento y nuestro discernimiento espiritual y pedirle al Espíritu Santo hoy en este día que nos dé discernimiento de espíritus para lo que vamos a ver y lo que vamos a enfrentar en estos días. Más bien en esta próxima semana, auspiciado por la Secretaría de Cultura, ahí en la Estela de Luz va a haber una chamánico. Luces, rayos, incienso, chamanes, brujería, y le están llamando una reunión de sanidad. Si no pueden de una forma, usarán otra forma. Si no pueden destruirte de una forma, usarán otra forma para estar y establecerte en tu casa por siempre. ¿Escuchaste? Por siempre, con una maldición. Así que Israel tuvo gente con maldición, malditos en su propia casa con la maldición, y la casa se volvió casa de sangre.
Al final de los días, Josué les tuvo que decir: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y luego viene el libro de Jueces, 350 años aproximadamente de historia terrible. Pelean de otra forma. Hoy en México, hoy en esta semana sucedió que las calificadoras Fitch y Moody dijeron: petróleo de México son bonos basura. Simplemente por una loquera. Ellos fueron espinas. Yo te quiero hacer una pregunta esta mañana: ¿cuántas espinas son las que traes? ¿Qué espina es la que traes? ¿Qué espina es la que trae usted? ¿Cuál maldición es la que está en su casa por hacer alianzas, sus antepasados o usted consciente o inconscientemente con gente demoniada? Yo me he encontrado gente que dice: yo le hice brujería a mi hermano, yo le hice brujería a mi hermana porque me caía mal, o a mi hermano que me caía mal. Ya no podía con mi esposo, fui y le hice brujería. Le hice una pócima de amor. Es real. Esto sucede en México. Lectura de cartas limpias, sus hierbas, sus chamanes. Pues tú vas al centro de la ciudad y te encuentras con gente bailarina ahí, según culturalmente, que para el turismo y demás, y detrás de catedral tienen ahí sus oficinas, sus lugares ahí de reunión, de hechicería. Son hechiceros que están ahí continuamente haciendo sus danzas y sus cosas maléficas ahí en el mismo Zócalo, en el mismo centro de la Ciudad de México. El día de ayer yo subí al Otomí, 3,500 metros de altura, y dije: Señor, y rompo todos estos velos mágicos, reprendo las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Maldiciones, espinas, de temores, de opresión, de soledad, de economía, bolsas rotas que no se les alcanza para llegar a la quincena o al mes. Si tú que me estás escuchando, esto te sucede, tú que me estás viendo a través de redes, hay cosas de estas que te están sucediendo. Estás enfrentando temores y soledades y no los has podido vencer. Tienes que ver lo que hicieron tus padres, tus antepasados, porque puede haber una casa de sangre ahí. Alianzas con los agiotistas. Yo te quiero preguntar: ¿has tenido una casa de sangre? ¿Has tenido, y lo estamos viendo en un México hechizado, un campo de sangre? Sí, claro. Tendríamos que estar ciegos o tontos para no darnos cuenta. Oh, there is only one. Solo hay uno que es digno, y tenemos que reprender a Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús. Voy a hacer un break porque llevo ya 34 minutos con 28 segundos. Vamos a ponernos de pie porque esto apenas está comenzando. Qué rápido se fue, ¿no? Qué rápido se fue, ¿no creen? Qué bueno que vinieron, porque hoy se va a acabar esa casa de sangre de nosotros. Hoy se va a acabar esa casa de sangre de nosotros. Hoy se va a acabar esa casa de sangre y esas casas de maldiciones que hicieron nuestros antepasados y nuestros hijos. Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. Porque lo vamos a romper, lo vamos a romper, lo vamos a romper. Qué bueno que vive para romperla generacionalmente. Pero yo quiero, porque les he mencionado cosas bien fuertes en estos momentos, quiero que levantemos a Cristo. Y este canto yo lo estaba escuchando de madrugada y se lo envié a Roberto y le dije: Roberto, tenemos que cantarlo. Y él me dijo: ¿a qué horas? Le digo: no sé, pero creo que en este momento lo debemos de cantar. En inglés se llama There is only one. Solo uno es santo, solamente uno es bello, solamente uno es digno de adoración. Cristo. Vamos, hombres. Cristo. Mujeres.
mi Cristo, Jesucristo, Cristo, mi Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. ¿Están ahí? Levantando a Cristo en mi casa, diciéndole: quita toda la casa de sangre de mis antepasados y que no llegue a mí ni a mis generaciones, Señor. Y que toda maldición de Josué sea quebrada en el nombre de Jesús en mi vida. Yo no quiero tener mi pueblo o mi casa con alguien que esté maldito. Vean a México, es un campo de sangre. Es para llorar, ¿no? ¿Saben ustedes que esta semana vi las noticias? 230,000 niños han llevado los migrantes en las fronteras, solamente en estos meses. 230,000, porque es más fácil que puedan entrar, los traten de una manera diferente. 230,000. Sabemos que el que está del otro lado está medio loco, el dirigente, pero a veces dentro de sus locuras dije, bueno, le di una nalgada a México para ver si México hace algo por su pasividad y por estar ahí coqueteando con estas cosas con otros países. ¿Sabes qué? Estábamos en Cuba y de repente entró un personaje, un presidente, un expresidente mexicano que hizo mucho daño a México, ahí en Cuba. Y se conoce que él y bueno, más su hijo están metidos en una secta terrible, que en la pelvis aún las de trata de blancas las sella, pero con ¿cómo se llama estas? Como los animales, ¿no? Con hierro caliente. Sí, hay un reclamo de actos de gente en autoridad en las naciones que han abierto un campo de sangre en sus lugares. Actos de padres también, de familia, que han abierto una casa de sangre, que han lastimado, se han lastimado y han lastimado a sus generaciones, han lastimado a sus familias. Sí, hay un reclamo de sangre. Consecuencia, regreso a 2 de Samuel capítulo 21, sequía. ¿Por qué? Porque violaron un pacto. Saúl, vuelvo a repetir, le importó muy poco los tratados que respetaron los príncipes, que respetó Josué. Y digo, bueno, eso fue hace muchos años, etcétera. Y a mí qué me importa, yo voy a justificar a Israel y y lo voy a hacer. Nunca consultaron a Dios, como tampoco en el pasado lo habían consultado, y fue y los mató. Consecuencia, 3 años de hambre, 3 años de hambre en una nación. Yo les hago una pregunta: ¿quieren ustedes eso en esta nación? Ahora fíjense bien, estoy hablando que el ungido de Dios, David, estaba allí. El poeta, el profeta, el hombre de Dios conforme al corazón de Dios, estaba reinando, y aún así la nación sufrió hambre. Y una nación puede tener al más ungido, los más ungidos, o los profetas, los que tú, apóstoles y los non plus ultras, y la nación sufriendo. ¿Por qué? Por casas de sangre y campos de sangre. ¿Pero qué hacemos? Fernando, dinos, ¿qué hacemos? Platícanos.
Queremos saber. Yo leía esto y le decía a Dios, ¿qué hacemos? En el verso 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de sí su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Agarró David y se llevó los huesos de Saúl y de Jonatán y se los llevó a una tierra bendita, una tierra de bendición, la tierra de Benjamín, tierra de legado, en el sepulcro de sí su padre. Fue un acto profético para su descendencia, para quitar la maldición. Dice, hicieron todo lo que el rey les mandó, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Después de qué? De esto. Escuchan bien, después de esto. El sepulcro, ahora ya no le damos importancia a los sepulcros. Solamente creo los satanistas le dan importancia. Pero los sepulcros eran importantes para el testimonio generacional. Yo les he dicho que cuando yo me muera, que me busquen un hoyo aquí en el Ejido del Espíritu Santo, conseguir un lugar aquí, don Juan, a ver si ahí me ayuda para conseguir un lugar, porque quiero que me entierren aquí en la tierra del Espíritu Santo, en el Ejido del Espíritu Santo. Yo no quiero que me incineren, que me entierren ahí y levanten la bandera del Espíritu Santo ahí. Hoy no le damos importancia, pero David lo entendió. David entendió que romper un pacto era gravísimo. Escucha bien lo que te voy a decir, y aquí voy a los que me están escuchando, escúchame. Romper un pacto trae consecuencias, trae sequía generacional, trae consecuencias igual hacia las familias, hacia los hijos generacionalmente, y no nos damos cuenta de ello. Cuando tú rompes un pacto matrimonial, las consecuencias van a ser, si no a la primera generación, a la segunda, tercera o cuarta, pero que va a caer si no la rompemos, si la quebramos y le pedimos perdón al Señor. Romper un pacto matrimonial trae consecuencias, espinos y maldiciones. ¿Saben ustedes que hay gente casada que rompió el pacto con adulterios? No se divorciaron, pero quebró su pacto y fueron y se acostaron con X personas. Hoy los jóvenes se les hace fácil la fornicación, parches de estos y condones de anticonceptivos. Ya las jovencitas, ya sus parches, traen sus parches ahí en su brazo. Consecuencia, estamos viendo enfermedades venéreas que en algunos casos está provocando esterilidad. Vemos el SIDA. Ahora aprendí que muchas veces tú puedes tener relaciones y no te da el SIDA si la persona lo tiene y te contagia, pero puede brotar a los 10 años. Papiloma está trayendo problemas graves en el matrimonio. Yo conozco una pareja muy guapos ellos. Vinieron al Señor, él es más grande que ella. Ella no va a poder tener hijos ni puede tener hijos porque este hombre adulto tiene SIDA. Así que, y él no se muere, ni veo que se vaya a morir como para que ella se case con otro y tenga hijos. Él está infectado de SIDA. Que de romper los pactos, tratado de nación a nación, como ya se los he dicho, y encontré también el pacto entre hermanos. Encontré también que trae consecuencias graves el pacto entre hermanos. Tengo la cita. Pero ¿qué? Y voy a hablar de algo muchísimo más grave. Pongan atención. Esto es sumamente importante. Y cuando lo leí, dije, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ay, yo decía a Dios, ay, vean bien Hebreos,
capítulo 6, en el verso 4. Porque es imposible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero fíjate bien el verso siguiente: pero el que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Consecuencias, sí. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso siguiente, y ahí te quedas. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia un hombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiero que vuelvas a poner el verso 4. Porque es imposible. A veces me he dado cuenta que tú le hablas a la persona, recibe al Señor, y luego agarran y van y pisotean lo que recibieron. Gustaron de los poderes del siglo venidero, gustaron del Espíritu Santo, y dice: es imposible. Dice: es imposible, es imposible. Y uno trata y les aconseja y les dice: no, hombre, vuelve al Señor, mira, arrepiéntete, esto y lo otro. Y como que vienen y otra vez vuelven a recaer, y otra vez vuelven a recaer. Y cuando están así, lo que están haciendo es pisotear la sangre de Cristo, la sangre inocente, y su casa se les vuelve casa de sangre, y su lugar de entorno de su municipio, lugares donde viven, se les vuelven campos de sangre. Una casa de sangre y un campo de sangre. Y estuvieran rodeadas, tal parece, por esta maldición. Y salen y parece que están rodeados con ello, y las alianzas empiezan a hacer alianzas con personas que no son correctas. Y dice: es imposible. Ustedes han conocido casos de gente que ha apostatado, que ha negado la fe, que dice: yo ya no quiero saber nada. Yo conozco incluso hasta pastores que dejaron a sus hijos, dejaron el ministerio y salieron y se fueron y no quisieron saber nada más de Dios. Estoy hablando de pastores, y que de hombres también, y que de mujeres también. Y cuando tratas y hablas con ellos, dices: imposible, es imposible. ¿Por qué? Porque tienen maldición dentro, una casa de sangre, una casa de adulterio, una casa de maldición, de fornicación, que apesta, es aberrante. Ahorcados, desmembrados, como cayó Judas, desmembrados, deshechos en la tierra, esparcidos por la tierra. Vamos a leer Hebreos 10:26. Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del qué? ¿La sangre de qué? Del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y ahí te quedas en este 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. ¡Ay! Gustaron de los poderes venideros, gustaron del Espíritu de gracia, de su presencia, de su gloria, de su manifestación. Gustaron de un Pentecostés
Y como los bonos basura, los bonos chatarra, consideraron el pacto con la sangre de Jesucristo y pisotearon su sangre y agarraron y dijeron al Espíritu de gracia: hazte un lado, no queremos más. Es imposible que regresen a Dios. Y tengo que hablar estas cosas duras porque ya no se habla más de pecado y no se habla de que hacer afrenta al Espíritu Santo, de hacer afrenta al Espíritu Santo, de pisotear la sangre del Cordero. Ya no se predica, ustedes no lo van a escuchar. Se saltan estos capítulos, estos versículos. Y a través de eso entonces dice: la tierra es regada, es bendecida. Pero si cometen eso, entonces la tierra se vuelve maldición. México hechizado. México es una tierra con maldición, es un campo de sangre que se está ahorcando a sí misma. Los intelectuales, creyendo ser sabios, se hicieron necios. La fascinación por el ocultismo. No voy a hablar de eso, pero un día les voy a hablar del anticristo. Esa fascinación que va a haber en los últimos días por lo oculto. El ocultismo. ¿Ustedes creen que el aborto no es un campo de sangre? Hay más muertes por el aborto que la Segunda Guerra Mundial. Las naciones están siendo engañadas. Así que de la situación esta de género, ¿creen los gobernantes, las naciones, que no habrá consecuencias? Confundiendo el día de hoy en la educación a nuestros niños con sus ropas, con el sexo, cuando no tienen capacidad de raciocinio. Escúchame bien. ¿Crees que las drogas y el alcohol no van a tener su consecuencia? Escúchame, la iglesia no es un club social. No es un lugar donde hoy te pones santo y vas a tu cumpleaños y corre el alcohol, y vas a las bodas y corre el alcohol, haciendo como que si fuera cristiano, la ceremonia es cristiana, y luego de repente parece una fiesta mundana, como si fueran gente de tinieblas y no de Dios. Saben que los gabaonitas, ya les comenté, no eran gente linda. Ellos llamaban a lo bueno malo, hacían cosas ocultistas e idólatras, astutos, perversos, malos, engañadores. ¿Y sabes lo que hicieron? David dijo: ¿qué podemos hacer para restituir esto? ¿Y sabes lo que hicieron? Sangre. No pidieron casas, no pidieron un viaje a París, un viaje a Nueva York, no pidieron un barco, un transatlántico ahí en medio del mar, o ir a Dubái y hospedarse un año en el hotel de Dubái hasta lo más alto, que cuesta 12 mil, 15 mil dólares la noche. Hay habitaciones de 25 mil dólares la noche, incluso en Barbados y en otras partes. Ellos no pidieron eso. ¿Qué pidieron? Sangre. Eran malos. ¿Y qué pidieron ellos? Justicia con sangre. Queremos un derramamiento de sangre. Y que Saúl, que nos ha hecho tanto daño, tenga su consecuencia. Esos gabaonitas que los perdonaron años atrás, les causaron maldición en los años siguientes y causaron un campo de sangre. Esa casa de sangre les provocó un campo de sangre. Las casas de sangre que hay hoy con maldición están provocando en una nación, en nuestra nación hechizada, una nación hechizada. Danos hijos de Saúl. ¿Y qué hicieron? Rispa, la concubina de Saúl: tus 2 hijitos, dánoslos. Y la Mical, que se cree muy acá, sus 5 hijos, o sea, tus 5 nietos van a morir, y tus 2 hijos van a morir. Los hijos de Saúl.
A Mefiboset no lo mataron porque el rey lo protegió. Ahora yo quiero que te imagines eso. Viene 3 años de sequía, 3 años, la ratería, el crimen, el secuestro, la sangre, corriendo, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. México, otra vez les vuelvo a decir, México. Dime, Fernando, ¿qué hacer ante este campo de sangre? ¿Qué hacer ante este reclamo satánico maquinado? Porque dice que Saúl maquinó. Es una cosa satánica. ¿Qué hizo Saúl? No considerar un pacto. Y les vuelvo a decir, cuando no consideramos el pacto en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, el pacto como de nación con nación, el pacto entre hermanos. A mí hay gente que me dice, yo jamás me voy a ir de la congregación. Fernando, jamás me voy a ir de la congregación. Yo estaré, no, cuando seas viejitos yo te voy a sustentar, yo te voy a ayudar. Digo, pues ya llegué a viejito y no has hecho nada. No solamente ha hecho nada, sino dividieron la congregación y se fueron a otras congregaciones. Rompieron un pacto. Vinieron los gabaonitas y dijeron, reclamo a los hijos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes algún hijo emproblemado que no sale con nada, que está en drogas, en alcohol, en vicios, en adicciones sexuales, que están enfermos y no sanan, que ven psiquiatras, psicólogos, terapeutas y no salen? Como aquella mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y no salen, y no salen, y no salen, y no salen. ¿Quieren saber qué hacer? De tal manera que Dios sea propicio a la tierra después de esto, como dice el versículo 14 al final. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Ya sabemos que David fue por los huesos de Saúl, por los huesos de Jonatán, fue por los huesos de los ahorcados. De repente se le prendió el foco, de repente le vino el entendimiento. Después de 3 años él no sabía. 3 años, pasan 6 meses, un año y medio, y no sabe qué hacer, consulta a Dios y Dios no le responde. 3 años después le responde, gracias a ese después de esto, de una mujer llamada Rispa. ¿Qué hizo Rispa? Hizo algo que es imposible. Fue una mujer de los imposibles. Yo tengo una frase que dice: lo que es imposible para en lo natural es posible en lo sobrenatural. La escritura nos dice, si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en una cosa es hecho. También nos dice que todo lo que atemos en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. ¿Lo creemos? Tenemos que ver que el problema de Israel, de esos 3 años de sequía y de muerte y de hambruna, imaginen el robo que habría en esos momentos, saqueando todo, robando al vecino, robando aquí, robando allá, tratando de darle de comer a los niños, de ver de qué forma. Parece Venezuela, ¿no? El problema, escucha bien, no fue natural. No fue un problema natural de asuntos políticos, económicos. No fue de esta economía política el problema. ¿Qué fue el problema? Fue un asunto espiritual. Cuando nosotros entendamos, como David lo entendió y Rispa lo entendió, que esto que estamos viviendo en nuestro México hechizado no es un problema político, sino que es un problema espiritual, vamos a transformar y poder cambiar la nación y Dios ser propicio a nosotros. Pobre Rispa, pobre mujer, pobre concubina, primeramente usada por Saúl, y los 2 hijos ahora muertos. Lo más doloroso en las mujeres es ver la muerte de sus hijos y de sus nietos. Del esposo no sé, pero de los hijos y nietos sí. Ella algo hizo. Dime, Fernando, ¿qué hizo ella? Ay, les va a encantar. Vamos, verso 10.
Entonces Rispa, di entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la siega hasta que llovió, di hasta que llovió. Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, di agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras de campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de ellos y los huesos de Jonatán y de Saúl y los huesos de los ahorcados, porque ya eran huesos ahí colgados desde el principio de la siega. Al comenzar la siega, si ustedes leen el verso 9 al final dice: los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada, los ahorcaron. Entonces Rispa, desde el principio, desde que ellos los pusieron ahí, fíjense bien, desde el principio ella lo vio e inmediatamente tuvo capacidad de reacción y dijo: no puede ser. Me voy a quedar aquí hasta que llueva. Di hasta que llueva. Agua del cielo. Ella vio que era una maldición para la tierra. Para ella misma había sido una maldición lo que había hecho Saúl. Ella vio que era una maldición para los hijos. No sé si haya tenido más hijos, pero ella vio que era una maldición para los hijos, o los que pudiera haber tenido después. Que vio que era una maldición para su tierra y para la nación de lo que estaba sufriendo. Era una maldición dejar a la gente a la intemperie, con los huesos a la intemperie, perdón. Era una maldición dejarlos colgados. Sabían que si alguien estaba colgado ahí, hacían maldita la tierra, y nadie hizo por bajarlos de ahí ni enterrarlos en los sepulcros, que les decía que tenían valía para ellos los sepulcros. Hoy tú puedes ir a Israel a encontrar el sepulcro de David, que por cierto me dicen que hay una presencia impresionante. Era una maldición dejar a ellos colgados, pero David no lo entendió, no lo había visto. Desde el principio de las 7, 3 años, no llovía, así que estuvieron colgados. ¿Cuánto tiempo estuvieron colgados ahí? Y así como los gabaonitas reclamaron su derecho de restitución, ella fue desde el principio y dijo: si ellos reclamaron un derecho, yo también voy a usar un derecho y voy a hacer lo propio. Padre, mamá que estás aquí, no dejes colgados a tus hijos. No dejes a tus hijos ahorcados por las circunstancias y las maldiciones que tal vez has provocado o han provocado tus antepasados. Tú sabes lo que hay, tú sabes lo que hicieron de malos. Escucha. Has oído, es que hicieron sí, o no, mi papá o el tío o el o el otro hicieron. Cuando yo les decía, la semana pasada oía lo que y supe lo que mis familiares tenían, fornicación. La mayoría de mis primas a los 14, 15 años ya estaban embarazadas. Conté 19 o 20 gentes jóvenes embarazados en mis parentela. Y no les digo las otras porque son aberrantes. Hoy tiene que romperse esa casa de sangre. Hoy tenemos que orar. Tienes que hacer la oración tu prioridad. A 15 horas, a las 10:30 tienes que hacer tu oración la prioridad de tu vida. Si se convoca una reunión de oración, ir ahí y estar ahí, ponerte en la brecha hasta que caiga agua del cielo. No los dejes ahorcados a tus hijos, a tus nietos. No los dejes. Escúchame, tú que estás ahí en las redes escuchando. Ponte como Rispa a clamar.
el tiempo que sea necesario, hasta que llueva sobre tu vida, tu familia, tu nación y tus hijos. Tómatelo en serio, tómatelo en serio. No sea una predicación, una conferencia más, bueno, sí, México hechizado, 1 y 2, habrá un tercero. La oración no es un juego. Lo que está pasando en un México hechizado, ayer que subí allá al Otomí, reprendiendo, orando, y todo el camino ahí que iba subiendo en mi bicicleta, reprendiendo y orando. Y cuando llegué a esa explanada, 3.600 metros, había un coraje. No es un juego lo que está pasando en México, en un México hechizado. Los gobernadores no lo entienden, ni los intelectuales lo entienden. Al contrario, se hacen necio. Escúchame, el tiempo que le dedicas a los memes, mejor dedícalo a la oración. ¿Qué hizo Rispa? Velaba todas las noches hasta que se abrieron los ojos de David. Y entonces fue y les dio una sepultura digna al rey Saúl, el ungido de Dios también, y su gran hermano y amigo, compañero de pacto. El pacto entre hermanos que hicieron Jonatán y David. Él lo entendió y dijo: yo tengo un pacto con Jonatán. Y fue y tomó sus huesos. Si hubiéramos estado en este tiempo, nosotros hubiéramos ido por los huesos y los incineramos. Pero él fue y buscó una sepultura digna para su amigo, su hermano Jonatán, su hermano de pacto. Y buscó una sepultura digna para el rey Saúl y para los ahorcados. David, queremos decirte algo, oh rey. Hay una mujer que no se ha levantado de día y de noche, ni ha comido ni ha hecho nada. Nada la puede mover de ahí. Está con los ahorcados. Ya se hicieron huesitos aquellos ahorcados, y ella no se mueve de ahí. Pero David se ha juntado una gente ahí alrededor, viene y la ve y no sabe lo que está pasando con ella. De hecho, David, no sabemos lo que está pasando con ella. Está ahí, es inamovible esa mujer, está determinada, David. Pero David, queremos decirte algo. Algo está pasando, David. Oh rey, algo está sucediendo. ¿Qué? A ver, díganme. Están cayendo unas gotitas. Está cayendo una llovizna, David. ¿Cómo? 3 años no ha llovido. 3 años tenemos sequía, el campo no produce. ¿Qué es, Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos está pasando? Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo te seré fiel toda la vida, pero algo está pasando. Revélame lo que está pasando, Dios. Y pum, le viene el entendimiento con Rispa. David, ya no son gotitas. Está empezando a llover en serio. Se están rompiendo los cielos, David. Está cayendo, David, lluvia del cielo. Oh Cristo, está lloviendo. Está empezando a llover. Dios está teniendo misericordia y está siendo propicio a las oraciones de Rispa. Ya hay gente alrededor. David es un espectáculo. Es un espectáculo y está siendo más fuerte y va en aumento. Parece un avivamiento. Está postrada a favor de sus hijos. Está postrada a favor de ti, David. A favor de mí. Yo la oí en sus oraciones pidiendo por mí y mi familia. David, tienes que ir a verla. Saúl abrió una puerta demoníaca, una maldición a la tierra por romper pactos. Pero David, cuando vio a Rispa,
restituyó y tomó los huesos de sus hijos y los llevó a la sepultura, y con su acción cubrió el campo de sangre con sus actos. Oh Dios, que hubiera más rispas. Deja de chismear, deja de estar violentando en los estacionamientos. Ten el carácter de Cristo. Deja de quejarte y haz actos espirituales. No puedes desde el día de hoy aducir ignorancia. Oh sí, Dios, que hubiera más rispas, que no se doblegan, que no se divorcian al mes de casados, a los 6 meses de casados, al año de casados, que no fornican y que no pisotean la sangre de Jesús, que no se asustan por los bonos chatarra, los bonos basura. ¡Ay, Dios! Levanta las rispas, te lo pido en el nombre de Jesús. A la gente que esté ahí contigo hasta que haya llover agua del cielo en esta nación. Sana mi tierra, sana mi México, Señor. Te lo pido, lávala con la sangre del Cordero. Oh Dios, quita la casa de sangre, toda maldición que hubo en mi casa, con mi madre, con mi padre, con mis ancestros, Señor, con mis tíos borrachos, mis abuelos malos. Dios, quita el espíritu de muerte de mi casa. Perdona las brujerías en mi casa. Perdónanos, Dios. Me humillo delante de ti como rispa. Mis lágrimas que caigan, Señor, hoy, que sean como lluvia del cielo, como agua del cielo para esta tierra. Oh Dios, sana mi casa de todo lupus, de todo infartos. Sana nuestras hijas, sana nuestra tierra, sana a los pastores, Señor, en depresión, a la gente en depresión, a la gente con temor. Sana mi tierra, Dios. Oh, sana. Quita los ahorcados de mi casa. Mi hija está ahorcada ahí en la casa, tal vez dirás. La siento ahorcada cada vez más. No hay solución para ella, por más que le he llevado con los mejores médicos. Parece que algo la está ahorcando y le está dejando huesitos. Dios, sánala. Nuestros jóvenes que han pecado con el alcoholismo, nuestros jóvenes, nuestros hermanos, familias, padres que han pecado con el alcoholismo, con la pornografía. Perdona nuestros abortos, con los que hemos convertido nuestra casa en casa de sangre. Vemos a un México hechizado y vemos un campo de sangre en este México. La sangre corre por todas partes. Hay un reclamo de sangre gabaonita sobre nuestra nación. Dios, levanta a las rispas. Levanta a los Davides que van ahí por aquellos huesos, por aquellos que han estado ahorcados, oh Dios, y darles sepultura digna y dignificarles. Dignificar a Jonatán, a su hermano, y dignificar a su rey. Oh Dios, oh Dios, me doy cuenta ahora que tal vez dirás, mi hijo está en alcoholismo atado, mi hermano en alcoholismo atado, y no hay nada que lo libre. Es imposible, tal parece que es imposible. Hemos tratado de una u otra forma.
y es imposible. Dios, pero conozco que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios que eres propicio, que eres un Dios perdonador. Perdónanos, perdona nuestras casas, perdona nuestra iglesia si te ha contristado, Dios, con nuestras acciones y nuestras fiestas mundanas. Perdónanos, Señor, perdónanos. Cerramos la puerta en el nombre de Jesús. Declaramos la sangre de Jesús. Cerramos todas las puertas de hechicería que hemos abierto consciente o inconscientemente, en actos conscientes o inconscientes que nosotros hicimos con Satanás. Tú puedes recordarte de ello, confiésalo, confiésalo y dilo. Lectura del tarot, lectura de cartas, lectura de manos limpias, pócimas. Mascales hechiceros. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! No nos desampares. No desampares a México. No permitas que entremos en 3 años de sequía o más, tal vez 6 años de hambre, en vacas flacas, o tal vez más, por las acciones de nuestros gobernantes locas y hechiceras y chamánicas. Perdónanos, oh Dios. Perdona a esos diputados y senadores que no tienen entendimiento de ti. Perdona, no saben lo que hacen, lo que están haciendo en sus decisiones. Perdona a esta Cámara de Diputados y de Senadores, Dios. Quítales todo velo mágico, toda soberbia. Quítaselas, oh Dios. Perdona a nuestra nación, oh Dios. Venimos ante ti, Señor, postrados ante ti, Señor. Cristo, ven. Perdóname, Señor. Confiésale tus pecados. Oh, sí, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de mí. Jamás quisiera pisotear tu sangre, romper el pacto y pisotearte. Jamás. Hacer afrenta al Espíritu de gracia, jamás. Por favor, que no sea imposible para mí ni para mi casa. Te lo suplico. Hoy me arrepiento. Yo me pongo en la brecha por mi nación, oh Dios, por mi casa, por la casa de mis ovejas, de esta iglesia. Perdónanos, perdona a mi nación, perdona a mi México. Si tú estás escuchándome de otras naciones, pídele por tu nación y pídele por tu casa, que se quite toda casa de sangre y toda maldición. No queremos caer desmembrados por nuestra deslealtad e infidelidad y traición como Judas, por no ser fieles y leales como Judas. Te prometo que le voy a dar prioridad a tus cosas, Señor, a ti. Pacto contigo, Jesús. Pacto contigo, Jesús. Pacto con tu sangre. Bebo de tu pacto y bebo de tu sangre hoy. Pacto contigo, Señor.
Esta es la sangre del nuevo pacto, bebed de ella todos. Que tu sangre, Jesús, esté sobre mi casa, sobre los dinteles de mi casa, sobre las puertas y en las puertas de mi corazón. Que tu sangre esté sobre mis hijos y sobre mis nietos. Que esté sobre nuestra congregación. Que tu sangre esté sobre nuestra nación, oh Dios. Que esté en nuestro corazón, oh Dios. En nuestro cuerpo. Que esté en sanidad, en salud. En nuestras venas y arterias. En todo lo que fluya de mí, sea tu sangre fluyendo en mí, Señor. Sea tu vida, Espíritu Santo. Hoy me postro como Rispa, desde el principio de la siega, y me comprometo a orar hasta que llueva agua del cielo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi nación, hasta que haya un avivamiento glorioso, Señor. Hoy te tomo en serio, Dios. Perdona todas mis carnalidades. Perdónamelas. Todas mis insensateces. Perdóname por no consultarte. Perdóname. Oh, perdóname, Señor.